tenemos de estas delimitaciones se resume en temor. Como dijo Ismael. No saber qué decirle, en temor. Pues en vez de trancar, en temor. Pues todo se basa simplemente en iniciar una conversación, pero te aterroriza iniciar esa conversación. Tienes temor al rechazo, tienes temor al fracaso, muchas veces tienes temor a no cumplir las expectativas que tienen de ti. O sea, A que te critiquen. es temor a todo. Y muchas veces no hacemos ese acercamiento a alguien o no invitamos a alguien por ese rechazo. Pero quiero que tengan presente que hoy comenzamos la serie de Duplícate. Quiero que, si tienen Biblia, que me acompañen rápido a lo que es Lucas 9, del verso 1 al 6. Voy a leer rapidito aquí. Ya lo ponga. Hoy. Este verso, y dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, miren el título primeramente, misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón ni alforja, ni pan ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora quiero que vayas al próximo capítulo, Cristian, que es el Lucas 10, y vamos a leer ahora rápido del 1 al 12. Como pueden leer, también el título es La misión de los 70. ¿Alguien que lo quiera leer? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa en cualquier ciudad, donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Porque esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En estos dos versículos, en estos dos pasajes que acabo de leer, que como pudieron ver, los títulos eran las misiones que Jesús le dio a sus 12 y a los 70. Podemos notar varias cosas, nada más de entrada. Lo primero que Dios le dio, que lo podemos ver al principio de Lucas 9, es que Jesús le da poder. Eso lo podemos ver en Lucas 9:1. Jesús le dice, empoderándoles que vayan y hablen a las naciones y prediquen el evangelio y todas las cosas. Lo próximo que le da es que les avisa y les anuncia. O sea, Jesús lo sabía que lo iban a rechazar. Entonces, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿Qué es lo que te limita? El temor. Entonces ya Jesús mismo te está diciendo: va a haber lugares que tú vas a ir a hablar y te van a rechazar. O sea, en otras palabras, no te limites. Si te rechazan, sigue para adelante. Olvídate que te rechacen. Y eso es algo que el mismo Dios le predice: si te rechazan, límpiate los pies y sigue. Eso va a dar testimonio. Me rechazaste con diplomacia, no hay problema, y sigue caminando. A mí me sucedió, y yo estaba conmigo una de las veces que fuimos a evangelizar a las playas. Me topo con una persona, después que le hablo y todo, me dice: yo soy ateo.
no hay problema, mucho gusto, man, y seguí caminando. No recibiste la información que yo te estoy dando, no hay problema. Sigo caminando. Lo próximo también es que Jesús los envió a cambiar el mundo. Jesús les dijo, vayan, prediquen el mensaje, hablen sobre mí. O sea, fueron a rescatar, a los 70 los manda a recoger la mies. O sea, en otras palabras también a ser obreros, a cambiar el mundo también, porque tienen que recoger esas vidas, esas semillas que están dando su fruto. Otro punto que quiero que vean, que esto lo podemos ver en Lucas 10, en el mismo verso 1, que para cumplir estas misiones, Dios los envió de 2 en 2. En Lucas 10 lo podemos ver en la misión de los 70. Y aunque en Lucas 9 no lo dice, pero podemos ir a Marcos 6, buscarle Marcos 6, que dice, Marcos 6, 7. Misión de los 12 discípulos, pero en otro libro de los evangelios dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Igual en los 70 podemos ver que los envió de 2 en 2. O sea, para que ellos pudieran cumplir esta misión no lo podían hacer solos, tenían que ir de 2 en 2. No solo, y no tan solo los envió de 2 en 2, sino que también los escogió de 2 en 2. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo los escogió de 2 en 2? En la versión de español, cuando vamos a buscar en los evangelios, cuando Jesús escogió a sus 12, podemos ver que los escogió individualmente. Pero buscando en otras versiones, en la King James Version, busca Mateo 10, del 1 al 4, quiero que no tengan la King James Version. Oye. Mateo. Marcos, no, espérate. Mateo 10, del 1 al 4. Pero ponlo en King James. And when he had gone, okay, aquí es donde empieza en el 2, empieza hablando de cómo los escogió. And who is called Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, punto y coma. James, the son of Zebedee, and John, his brother, punto y coma. O sea, ya hay 2 parejas ahí. Philip and Bartolomeo, punto y coma. 3 parejas. Thomas and Matthew, de Publica, punto y coma. James, the son of Alphaeus, and Labadeus, whose surname was Thaddeus, punto y coma. Simón the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. O sea, podemos ver que cada 2 parejas no ponen punto y coma. Eso quiere decir que Jesús, cuando fue a escogerlos, ¿cómo los escogió? En pareja. ¿No les es curioso que 12 y 70 son múltiplos de 2? Por algo Jesús no tenía 13 discípulos. Por algo, cuando Judas traiciona, después que podemos ver, después que Jesucristo resucita, que es lo primero que hacen los discípulos, o buscan el reemplazo, porque tenían que estar los 12, tienen que ser múltiplos de 2. Y esto lo podemos ver, el duplicante, el ir de 2 en 2, lo podemos ver desde los inicios, desde la creación de Dios. Y como el tema, o sea, Dios desde sus inicios, desde el Génesis, Él tiene un solo plan para la tierra, y es que seamos un mundo mejor y seamos un lugar donde podamos adorar y podamos estar en comunión con Él. Ese fue el plan cuando creó a Adán y a Eva. Luego vino el pecado, y qué es lo que Dios se ha dedicado a hacer al pasarle los años después del pecado de Adán y Eva: buscar mejorar el mundo. Entraron tanto en pecado que tuvo que mandar a Noé con el diluvio para rescatar al mundo. Luego Moisés lo sacó del Éxodo. Pero ese es el plan. Y el plan desde el inicio, desde la creación, es una sola fórmula: duplícate. Cuando voy a iniciar, como estamos iniciando la serie hoy, que es lo primero que yo tuve que hacer a la hora de estudiar, buscar la definición de duplicate. Cuando busqué duplicate en el diccionario, me dio 2 definiciones. La primera que me dio es multiplicar por 2. Eso pues, todos lo saben, multiplicar por 2. Como les dije ahorita, 12 es múltiplo de 2, 70 es múltiplo de 2. Y desde la creación, todos hemos visto parejas, hemos visto 2, 2, 2.
En Génesis, Adán y Eva eran una pareja. Dios tuvo que comenzar el mundo y la descendencia con una pareja. Luego más adelante podemos ver en el Éxodo a Moisés y Aarón. Si miramos la palabra, vamos a ver que Moisés y Aarón siempre trabajaban juntos. Aarón era el que complementaba a Moisés y era el que hablaba muchas veces porque Moisés era tartamudo. Luego después más adelante podemos ver a Josué y a Caleb para conquistar a Canaán. Más adelante podemos ver a Eliseo y a Elías. Eliseo quería la doble porción de Elías, que eran profetas. Vemos también a David y Jonatán antes del reinado más próspero que ha tenido Israel. O sea, eran amigos, se ayudaban mutuamente. Jesús y el Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús no lo hizo solo, lo hizo con el Espíritu Santo. Era con el que consultaba, era quien lo ayudaba a hacer los milagros, porque Jesús no hubiera hecho ninguno de los milagros si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo. Incluso hasta el mismo enemigo, el Apocalipsis, cuando lo vamos a leer, nos dice que va a enviar una pareja, que nos va a enviar que va a enviar el anticristo y el falso profeta. O sea, hasta el mismo enemigo sabe cuál es el poder de Dios. Y eso es lo que yo vengo a hablarles hoy. El poder de dos, el poder de duplicarnos. La segunda, en Eclesiastés 4.9 podemos leer que mejor son dos que uno. ¿Por qué dos? Ustedes preguntan, ¿por qué dos son mejor que uno? Porque yo no lo puedo hacer solo. Sencillo, porque cuando estamos dos, mi falla, el otro me las complementa. Cuando yo estoy cansado, la otra persona me ayuda a levantarme. Porque dos, podemos llegar a más personas. Porque dos, podemos ayudarnos a levantar personas. Porque dos, podemos cuidar mejor a otras personas. Y ese es el principio de duplicarnos. La otra definición que conseguí cuando busqué la palabra duplícate era reproducir. Y obviamente tengo que buscar qué significa entonces reproducir. Y reproducirlo no es nada más y nada menos que producir los seres vivos descendentes de su misma especie. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Jesús se reprodujo. Jesús se duplicó en sus discípulos. Jesús le impartió lo que él sabía, lo que él conocía a sus discípulos. E incluso le dice, les voy a dejar el Espíritu Santo para que les recuerde lo que yo les he enseñado. O sea, Jesús se duplicó. Y hasta el sol de hoy podemos ver que los mismos discípulos se han continuado reproduciéndose y duplicándose hasta el sol de hoy, que nosotros también estamos viviendo esto. Las misiones que Jesús le dio a los discípulos y a los 70 se han ido multiplicando, se han ido reproduciendo, y hoy en día también esa es nuestra misión. Continuar llevando la palabra, continuar llevando el buen mensaje. Otra pregunta que vino a mi mente en el momento que estaba preparando el mensaje es ¿cómo cumplimos cómo cumplimos la misión que Dios nos dio y podemos cambiar el mundo? Porque realmente eso fue lo que Jesús envió a los discípulos a los 70 años, ir y cambiar el mundo, ir y predicar el Evangelio. Cuando Jesús resucita, le da la gran comisión y es ir y hacer discípulos a las naciones. O sea, lo están mandando a cambiar el mundo. ¿Cómo nosotros cambiamos el mundo? Bien sencillo. Siempre nos han hablado, y le he escuchado al pastor muchas veces decir, él casi no ve noticias. ¿Por qué razón? Porque en este país, en el mundo entero, promueve más lo negativo que lo positivo. El lunes yo le pregunté a algunos de los líderes, quienes han visto la película Tomorrowland. ¿Quiénes de los que están aquí vieron ya esa película? Si no la han visto, les exhorto que la vean. Y básicamente de esa película nació el mensaje, pues realmente me inspiró y ya muy buenos mensajes. Y la realidad es que cómo nosotros podemos combatir todas las noticias malas que hay en la sociedad. O sea, no hay manera de que nosotros podamos cambiar nuestra sociedad mientras siguen bombardeando a toda nuestra sociedad con malas noticias, con pensamientos negativos. Eso es lo que la gente está acostumbrada a ver, eso es lo que la gente está acostumbrada a vivir. O sea, salgo a la calle y me dicen mataron a esto. Salgo a la calle y robaron a esto. Prendo el radio, hicieron esto malo. O sea, no celebran lo bueno, no celebran lo positivo. ¿Cómo nosotros contrarrestamos eso? ¿Cómo nosotros podemos provocar el cambio? Bien sencillo. Llevando buenas noticias y llevando pensamientos positivos. Le voy a pedir a Cristian ahora que ponga un video que habla de la película, pero quiero que ustedes pues, también vean ese mensaje, porque realmente
habla acerca de lo que Salí. Vida indígena. Un viejo cacique de una tribu estaba charlando con sus nietos acerca de la vida. Él les dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí, entre dos lobos. Uno de los lobos es el resentimiento, la inferioridad, el miedo, la maldad, la avaricia, la mentira, el egoísmo, la envidia, el rencor, la culpa, el dolor, la ira. El otro lobo es la paz, el amor, la bondad, la alegría, la gratitud, la sencillez, la esperanza, la serenidad, la humildad, la compasión, la sinceridad, la misericordia, la generosidad. Y después agregó: esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra. Los niños pasaron unos instantes y uno de ellos preguntó a su abuelo: ¿y cuál de los lobos crees que ganará? El viejo cacique respondió simplemente: el que alimentes. simple, pero dice una gran verdad. ¿Cuál de los lobos ustedes piensan que va a ganar? El que está alimentando, porque es el que se va a mantener vivo. Ahora les pregunto, ¿cómo nosotros vamos a cambiar el mundo? Si seguimos alimentando lo negativo, no vamos a cambiar el mundo, vamos a seguir negativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comenzar a decir buenas noticias. Y no sé cuántos saben que ¿cómo se le llama al evangelio? Las buenas nuevas. Si lo llamamos en inglés, good news. News significa noticia. Nuestra misión, ¿cuál es? Ir de dos en dos, duplicarnos, que es así es la estructura y la fórmula que Dios ha diseñado desde el inicio. Duplicarnos y llevar las buenas noticias, llevar los pensamientos positivos. Muchos se preguntarán, también además de la importancia que tiene dos, si nos llevamos a la fórmula de duplicar, estoy yo y Cristian y yo. Si Cristian y yo nos vamos a duplicar, pues en vez de ser 2, si estamos hablando de duplicar, no serían 4, no serían 2. Pues 2, Cristian 2, son 4. Ahora esos 4 se van a duplicar, no serían 4, serían 8. 8 más 4 más 2, ya estamos hablando de 16 personas. 14. Si esos próximos 8 también se duplican, son 16. Seguimos así, vamos a llegar a una fórmula de que todo Puerto Rico puede ser cambiado. Si todo Puerto Rico se cambia, podemos cambiar luego otros países. Muchos se preguntan, ¿por qué el éxito de Pastor Cash Luna en su iglesia? ¿Por qué tiene una iglesia tan grande? Es sencillo. Porque ellos se enfocan, ellos son pareja, pero ellos se enfocan en cuidar a uno. Y si son pareja, cada uno cuida a uno, estamos hablando de 2. Pero obviamente, luego es que cuiden a esa persona. Lo trabajen bien, cuidan a otra persona. Y van buscando, se duplican correctamente. Si yo me duplico en Cristian, ¿qué es lo que yo voy a duplicar? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Esto es lo que está sucediendo, el evangelio, esto es cierto. Duplicarme es transmitir lo mismo que yo. Y si él hace eso mismo, lo que yo le duplique, lo transmito a otra persona, estamos duplicando. Muchos con buenas noticias, con buenos pensamientos. Muchos que aunque le den malas noticias, ¿qué es lo que ellos viven? La Biblia. ¿Qué es lo que ellos viven? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que les recarga la fuerza? ¿Qué es lo que los anima? Fe que no permite que se desmayen. Fe que no permite que mientras me dicen que la economía va mal, leo la palabra que me dice que Dios me va a prosperar aún en la sequía. Que cuando me dicen que voy a morir de una enfermedad, leo en la Biblia que Jesús sanaba a los enfermos, sanaba a los paralíticos. Que lo mismo puede hacer en nosotros. Que mayores cosas que las que hizo Jesús nosotros haremos. Si nos continuamos multiplicando, podremos ver un cambio completo en nuestra sociedad. Y ese es el mensaje que realmente quiero llevarle. Y comenzamos la serie Duplícate. Por un tiempo vamos a estar hablando de lo que es duplicar para poder entender
hay muchas áreas en las que nos podemos duplicar, pero esto que les hablé hoy es lo básico de lo que es duplicarlo, para que ustedes puedan entender por qué es tan importante poder duplicarlo. ¿Qué quiero también decir con esto? No tengas miedo si te encontraste a alguien o tienes un amigo que no asiste a la iglesia, háblale de Cristo. Tú tienes el poder. Si te rechaza lo que tú le estás diciendo, sencillo, te vas a otro lado. No te vas a morir porque esa persona te rechace. No necesariamente tienes que dejar de ser amigo porque esa persona rechace lo que tú le estás hablando. Pero simplemente con hablarlo, aunque no lo reciba ahora, sembraste una semilla. Quizás no la cosechaste tú, pero luego viene Ricardo y da casualidad que habló con esa persona y cosechó esa semilla que yo sembré. Y como quiera, Dios va a aplaudirnos a ambos. Tanto a mí por yo haber sembrado la semilla, tanto a Ricardo por haber hecho la labor de cosechar. No tengas miedo de ir a hablar con otras personas, de decirle, hablarle del evangelio, invitarlo, mira, acompáñame a la iglesia, acompáñame al grupo de jóvenes. ¿Por qué realmente se hace lo básico? Porque, digamos ustedes, si no es más fácil invitar a alguien a una casa, hoy en día, como pensamos a veces que está tan contaminada nuestra sociedad, si no es más fácil invitar, mira, acompáñame a una casa, a decirle, acompáñame a la iglesia. ¿Va? Decirle, acompáñame a la iglesia Fuente de Agua Viva. O sea, la gente que tiene unos paradigmas tan grandes, pero es más fácil traerlos aquí. Y aquí le vamos sembrando la palabra, le vamos sembrando la semilla. Y vamos cambiando su mentalidad, sacándolo de los pensamientos negativos, sacándolo de los malos pensamientos. Eso es lo que yo quiero exhortarles a ustedes, que comiencen a hacer desde el día de hoy. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie para orar. Que pongan música instrumental, por favor.